nuestro seminario El impacto de los valores en el mundo de las organizaciones, y para eso nos complace contar con la presencia del doctor Luis Martín Arciniega Ruiz de Esparza del ITAM. El doctor es colaborador del grupo de investigación de la doctora Claudia González Brambila, que tuvimos recientemente en nuestro seminario, y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema en el marco de nuestros proyectos y programas multidisciplinarios. Sin duda alguna que es un tema que resulta de gran relevancia para todos nuestros asistentes al seminario. Me permito presentar al doctor. El doctor Luis Arciniega Ruiz de Esparza es profesor numerario en el Departamento de Administración en el ITAM. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Salamanca y en el EADA en España, e investigador invitado de las universidades de Western Ontario en Canadá y de Carolina del Norte en Charlotte. Ha colaborado como consultor e instructor en organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Televisa, Grupo Tampico, PepsiCo, Empresas Polar en Venezuela y GNP. Durante más de 11 años trabajó en Grupo Televisa, donde ocupó posiciones gerenciales y directivas en el área corporativa de recursos humanos. Es doctor en Psicología Social de las Organizaciones por la Universidad de Salamanca en España. Realizó la licenciatura en Relaciones Industriales y posteriormente el MBA en la Universidad de las Américas. Es miembro de la Society for Industrial and Organizational Psychology y de la International Society for the Study of Work and Organizational Values, en la cual forma parte del comité ejecutivo y fue vicepresidente de desarrollo. Es miembro del comité editorial de las revistas académicas Human Performance and Decisions. Sus líneas básicas de investigación son el estudio de los valores en el trabajo, así como los compromisos organizacionales sobre los cuales se han realizado ponencias en congresos internacionales y publicado artículos en revistas internacionales de corte científico como el Journal of Business and Psychology, Journal of Applied Psychology, Personality and Individual Difference, Educational and Psychological Measurement. Su test para medir valores en el trabajo, EVAT, ha sido administrado a más de 10,000 empleados en diferentes países de América y Europa, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bienvenido, doctor Arciniega. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y gracias por hacerme el upgrade a 3, porque en realidad soy 2. ¿No? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a la doctora Padilla por la invitación y a mi colega Claudia González Brambila, quien estuvo con ustedes hace algún tiempo y quien ha dirigido ya algunas tesis según sé, ¿no? Quisiera aclarar también que Claudia y yo tenemos líneas de investigación diferentes, cada quien tiene su equipo. Los dos somos vecinos del mismo piso en el ITAM y bueno, la verdad es que yo me enteré del doctorado, me llamó muchísimo la atención, y entonces por ahí fue el vínculo de que quería venir a conocerlos y presentarles a ustedes parte de lo que hemos hecho en estos últimos casi 20 años, ¿no? Bueno, quisiera empezar justamente dándoles un antecedente, sobre todo sabiendo que hay muchos alumnos de doctorado, ubicarme como lo que yo empecé hace casi 20 años. Mi historia, yo empecé en el mundo corporativo y del mundo corporativo me di cuenta de la necesidad que requería de incrementar mis habilidades numérico-analíticas y mis herramientas metodológicas para hacer investigación formal en el mundo de los recursos humanos. Esa es la realidad. Entonces, después de trabajar 11 años en Televisa, ocupando distintas posiciones y llevando a cabo distintos proyectos de investigación con ciertos rudimentos metodológicos, me di cuenta que necesitaba hacer el doctorado y que quería hacer el doctorado, ¿no? Se dieron las circunstancias y entonces, bueno, tuve la fortuna de poder iniciar un proyecto que inicialmente había iniciado con mi tesis de maestría. En el mundo empresarial me había dado cuenta que cuando nosotros diseñábamos un curso de capacitación, habitualmente lo piloteábamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, y después tratábamos de replicar ese curso
en las distintas televisoras y otras empresas de Grupo Televisa a nivel nacional. Y con cierta frecuencia nos topábamos con que las cosas no funcionaban al 100%. O sea, lo que había funcionado muy bien en México no funcionaba a veces bien en Monterrey, bien en Guadalajara, pero de repente cuando lo llevábamos a Mérida o lo llevábamos a Ciudad Obregón, las cosas no funcionaban al mismo paso, ¿no? De igual forma, cuando tratábamos de implantar un nuevo mecanismo de sistema de compensación variable, tenía muy buena respuesta en 2 o 3 ciudades y después en las otras como que no se daba la reacción que nosotros esperábamos. Entonces, como tesis de maestría, decidí hacer un estudio comparativo sobre valores en el trabajo en 8 empresas televisoras de provincia, en México. Y bueno, la intención era ver si había un conjunto de valores que fueran comunes a nivel nacional y después si había algunos valores en particular que fuesen identificables por región geográfica del país. En un gran resumen encontramos que había una similitud en los valores hacia el trabajo de los empleados en el centro del país. Después también encontramos que había como 2 grandes clústeres en el norte del país, noreste y noroeste, y finalmente encontramos un atípico, que era el caso particular de Mérida. Por desgracia no pudimos medir otras ciudades del sur del país, entonces solo nos quedamos con Mérida, ¿no? Esto despertó la inquietud de querer hacer un estudio formal, más profundo sobre valores en el trabajo y ver cómo distintas variables sociodemográficas impactaban sobre los valores en el trabajo del empleado y después cómo los valores en el trabajo del empleado impactaban sobre las actitudes laborales más ampliamente conocidas. Y ese es el principio de la historia que les quiero contar, ¿no? Es decir, cuando me topé como estudiante de doctorado después de hacer una búsqueda de la literatura y después de, llamémosle, las motivaciones personales que había encontrado en el mundo real de las organizaciones, quería desarrollar y evaluar un modelo como el que ustedes ven en pantalla, en el que pudiésemos analizar cómo factores socioculturales del empleado impactaban en sus valores en el trabajo, en sus prioridades de valores hacia el trabajo, y después a su vez cómo los valores hacia el trabajo del empleado impactan sobre algunas de las actitudes laborales más estudiadas. Inicialmente mi interés era sobre compromiso y satisfacción laboral, centralidad hacia el trabajo, pero con el paso de los años y en los últimos 18 años hemos consolidado toda una línea de investigación que seguimos trabajando. Y parte de estos estudios los voy a mostrar rápidamente el día de hoy. Cualquiera que tuviese un interés particular, con gusto me lo hace saber y podría darles los papers específicos en los que se basa la investigación de la cual estaríamos hablando en cada segmento de la presentación. Pero esta es la historia, ¿no? Teníamos este modelo y queríamos tratar de evaluarlo en algunos países de América Latina. Entonces, bueno, lo primero y más grave fue toparnos con la realidad de que no había un test, es decir, una herramienta de medición que cumpliese con ciertos requisitos mínimos psicométricos que nos permitiese evaluar valores en el trabajo, obviamente contextualizados al mundo de las organizaciones, porque sorprendentemente lo que había en ese momento es que había varias herramientas, pero todas estas herramientas habían sido desarrolladas desde el mundo de la orientación vocacional, no desde el mundo de la psicología organizacional. Es decir, las herramientas que existían, que tienen ustedes en pantalla, que son cuestionarios muy sólidos, muy ampliamente utilizados, traducidos a diferentes idiomas, han sido test que fueron usados para la orientación vocacional, para que los muchachos en vocacional o los muchachos en preparatoria pudiesen distinguir cuáles eran sus principales orientaciones y con ello el profesional en su centro de estudios le permitiese decir bajo una orientación objetiva en qué podría funcionar bien o hacia dónde podría dirigirse en su educación superior, ¿no? Esa es la historia. Pero tanto como herramientas para medir valores en trabajo, pues no había, ¿no? Para contextualizarlas realmente en preguntas que aplicaran para un empleado que estaba desempeñando un puesto en una organización, no existían. La herramienta que nosotros usamos en el estudio de 1995 es un cuestionario clásico de valores de Rogelio Díaz Guerrero,
con quien tuve la oportunidad de estar en contacto mientras estaba haciendo la tesis, porque coincidentemente me tocó con esa mega huelga en la UNAM. Entonces él estaba en el exilio en Cuernavaca y respondía a mis correos, bueno, en cosa de nada, porque no tenía nada que hacer, no estaba con las obligaciones académicas habituales, ¿no? Entonces tuve la inmensa fortuna de estar con él contactándolo. Fue un cuestionario que no partía de una estructura teórica formal, simplemente de la habilidad y digamos de la práctica, y para ponerlo en buen mexicano, del colmillo de Rogelio Díaz Guerrero, y a partir de ello, bueno, desarrolló ese cuestionario. Pero cuando nosotros quisimos someter ese cuestionario a un análisis factorial exploratorio y ver si había factores claros que pudiésemos soportar a partir de cierta teoría, nos tomamos que no había nada, o sea que en realidad había ciertas agrupaciones interesantes, pero que no las podíamos fundamentar bajo un modelo de los más sólidos en el campo de valores. Lo que sí encontramos fue que de estas herramientas que se usaban para medir valores a nivel de orientación vocacional, estas herramientas coincidían en tener estos factores comunes, enfocados a autoridad, valores orientados a autoridad, prestigio, condiciones del trabajo, seguridad y estabilidad laboral, creatividad, autonomía, altruismo y compañeros. En eso había coincidencia en las herramientas que ustedes vieron en el slide anterior. Entonces, como que había una cierta base de que, bueno, puede haber una estructura factorial para desarrollar un cuestionario que pudiese partir precisamente de este estudio realizado por McNabb y Fitzsimmons y a partir de eso usarlo como una especie de introducción. Curiosamente, nos topamos con que en Israel había un investigador que lamentablemente falleció apenas el año pasado, Dov Elisur, en la Universidad de Bar-Ilan, que había desarrollado un modelo teórico sobre valores en el trabajo, que decía que los valores en el trabajo podían agruparse en tres grandes dimensiones: la afectiva, instrumental y cognitiva. Pero adentrándonos a la esencia del cuestionario, nos dábamos cuenta que aspectos tan fundamentales en el mundo de la organización como valores asociados al logro, valores asociados a poder, autoridad, no habían o no estaban cubiertos por el modelo, lo cual representaba pues una seria deficiencia del modelo para contextualizarlo en el mundo real de las organizaciones. Perdón, es que antes de seguir, ¿sí? Todavía me causa ruido qué significa valor. Ok, voy para allá. Por favor. Sí. A ver, los valores son analizados desde el mundo de la ética, desde el mundo de la teología, desde el mundo de la psicología y particularmente de la psicología social. En el mundo específico de la psicología organizacional tomamos la definición de la ciencia madre, que es la psicología social, y nosotros visualizamos a los valores o los contextualizamos para la investigación como las grandes metas transituacionales que se ordenan en forma jerárquica y que trascienden a situaciones y objetos. O sea, son las grandes metas que son socializadas en el individuo desde temprana edad, en el núcleo familiar, que son reforzadas a través de la educación durante la adolescencia, que están formadas a los 11 años aproximadamente. Ya sabemos que el perfil de valores de la persona está formado a los 11 años, y básicamente que esta estructura de valores con la cual tenemos a los 11 o 12 años, a menos que haya habido un acontecimiento dramático durante nuestra adolescencia, como la muerte de un padre, como la muerte de la madre, como la muerte de un hermano, que se haya perdido la casa, esa estructura de valores que teníamos formada a los 11 años es habitual con la que con la que iniciamos nuestra vida laboral, ¿no? Pero visualizados como tal. Más adelante la formalizo con un slide, ¿de acuerdo? Bien, entonces encontramos la teoría de valores de Schwartz, otro investigador, el de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él dice que los valores, vistos bajo la definición que les acabo de comentar, como estas grandes metas transituacionales que guían nuestras acciones, que guían nuestros comportamientos, que impactan sobre nuestras tomas de decisiones, se pueden clasificar en 10 grandes tipologías, y estas grandes tipologías conforman un modelo dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría de Schwartz nos dice que los valores son representaciones cognitivas de
de nuestras necesidades fundamentales, y estas necesidades fundamentales se expresan a través de grandes metas que trascienden a situaciones y objetos. Entonces, bueno, todos nosotros tenemos como en grandes conjuntos necesidades de supervivencia, hablando de alimentación, hablando de techo, hablando también digamos, de techo, alimentación y también de vestido, propiamente dicho. Un bloque de necesidades de pertenencia y reconocimiento, y un bloque de necesidades que buscamos nosotros trascender como personas y dejar un legado en la vida, y a la vez que el grupo social al que pertenecemos, ese grupo social también permanezca en el tiempo. Entonces, nuestros valores lo que logran es transformar estas grandes necesidades fundamentales en grandes metas que trascienden a situaciones y objetos, ¿no? Bueno, a ver, para dejarlo claro, porque es extraordinariamente importante, si me lo permiten, déjenme hacer una mini telenovela de 3-4 minutos. Trabajé 12 años en Televisa, todos tenemos un pasado oscuro, lo sé, pero bueno, la cosa es que puede ser muy ilustrativo, ¿no? Imagínense, por favor, a dos niños a la edad de 3 o 4 años que son vecinos. Entonces, estos niños a la edad de 3 o 4 años juegan juntos, se divierten juntos, se entretienen juntos y aprenden juntos. La diferencia es que cada uno de estos niños es socializado en el seno de familias en donde el gran mensaje es diferente. Para uno de los niños, el gran mensaje es: mira, hijito, en este mundo las personas son respetadas, son reconocidas en la medida en que saben más y son expertos en lo que hacen. Entonces, sé lo que quiero hacer, pero en aquello que decida hacer, siempre sé el mejor. Siempre sé el más distinguido, el que más sabe, el que siempre se esfuerza por saber más, y el que siempre está insatisfecho con lo que sabe y que siempre quiere saber más. Si tú haces esto, vas a ser respetado y vas a ser admirado, ¿no? Si no ve, por ejemplo, el caso de tu tío Fernando, que después de haber estudiado ingeniería aeronáutica en ESIME, decidió, bueno, se ganó una beca Fulbright para estudiar el doctorado en ingeniería aeronáutica en el MIT, y tu tío Fernando regresa a México y le van a entregar una presea como uno de los estudiantes más destacados de su generación en el auditorio Jaime Torres Bodet, ¿no? Entonces, los papás se encargan de traer al niño de 9 años, 10 años, para que el niño vea que realmente ese mensaje que le están dando es válido, ¿no? Y el niño lo ve en carne y hueso, ve el reconocimiento que se le da al tío, y después él en carne propia empieza a vivir lo mismo, ¿no? Cuando en su salón es justo el que más se esfuerza por saber más, por estudiar más, y es reconocido por sus profesores, por sus compañeros, por sus amigos, y se da cuenta de ese respeto y reconocimiento que tiene por seguir ese principio básico. Bueno, el otro niño con el que jugaba a los 3-4 años es un niño en donde el mensaje es diferente, el mensaje de la familia es diferente. Ahí el mensaje es: mira, hijito, en este mundo las personas valen y son reconocidas y admiradas en la medida que acumulan riqueza y que acumulan bienes. Entonces, mientras más bienes acumules y mientras más riqueza acumules, la gente te va a admirar y la gente te va a respetar. Ese es el gran principio que la familia trata de socializar en ese niño. Y el niño en su entorno también empieza a vivir el ejemplo y se da cuenta que, bueno, pues a lo mejor él siempre en su escuela es el primero que tiene la videoconsola de última generación y los videojuegos de última generación, y en su escuela eso es sabido. Entonces, el ser invitado a la casa de ese niño es lo máximo, ¿no? Porque saben que está en el grito de la moda de la tecnología de videojuegos, y se sabe, ¿no? Entonces sabe y vive ese reconocimiento, ese respeto y esa admiración en su entorno de niño. Ahora, es extraordinariamente importante decir que no solo es la socialización que tenemos en el núcleo familiar, sino que tenemos reforzadores en el día a día. Entonces, el niño interactúa con amigos que son muy influyentes para él, los mensajes que los amigos dicen, los profesores que le marcan huella durante la primaria,
los programas de televisión que le marcan huella, los videojuegos que le marcan huella, las páginas web que visita, los programas de televisión que ve, todos son elementos de socialización en ese niño. Entonces, muy probablemente la familia pueda tener 3 hijos y a lo mejor el reforzamiento de los valores es diferente. ¿Por qué? Porque los agentes de socialización fueron diferentes en cada uno de los 3 hermanos, a pesar de que el mensaje fue común para los 3 niños que pertenecían a la misma familia. ¿Ok? Entonces, solo para concluir, como las buenas telenovelas, ¿no? 20 y tantos años después, los niños se reencuentran, ¿no? Y dicen, oye, ¿cómo te va? No, fíjate que me ha ido maravillosamente bien. Fíjate que yo decidí estudiar ingeniería química y después de terminar ingeniería química me gané una beca Fulbright, igual que mi tío, pero yo igualmente me fui a estudiar al Tecnológico de Massachusetts y ahora pues tengo 3 propuestas de trabajo y estoy como decidiéndome a dónde me voy, ¿no? Pero a lo que vengo a México es a que me entreguen una presea por ser uno de los estudiantes más destacados de mi generación. Pues fenomenal. ¿Y a ti cómo te ha ido? No, me ha ido fantástico. Fíjate que ya tengo 2 empresas, en una de ellas ando vendiendo como $5 millones al año, con un margen neto del 18%. Tengo tan buen flujo que ya arranqué una segunda empresa y bueno, me ha ido fantástico, ¿no? Acabo de salir en la portada de las promesas de expansión de menos de 30 años, o sea que me ha ido fabuloso, ¿no? Bueno, muy bien. Sin que se proyecten, por favor, que es muy clara hacer la pregunta aquí, es obvia la pregunta aquí. ¿Quién de los dos, bajo estos parámetros de satisfacer sus necesidades fundamentales, es exitoso? ¿El niño genio o el niño slim? Los dos, porque los dos en esencia lo que hicieron fue satisfacer su necesidad de pertenencia y reconocimiento, de ese reconocimiento, de ese bajísimo porcentaje de mexicanos con un posgrado en el extranjero que tiene una patente internacional y aquel porcentaje bajísimo de mexicanos que sale en la portada de expansión de promesas en sus menos de 30 años. Cada quien en su mundo logró cubrir esta necesidad alcanzando metas que son totalmente diferentes. Y eso es lo que hacen nuestros valores, transformar nuestras necesidades fundamentales en metas que trascienden las situaciones y objetos. ¿De acuerdo? Bien, este es el resumen de la telenovela que les acabo de comentar, en versión slide, para que lo tengan ahí de recuerdo y se acuerden de la telenovela. Y bueno, lo que Schwartz dice, Shalom Schwartz es un investigador educado inicialmente en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, con uno de los grandes gurúes en el estudio de los valores, que fue Milton Rockich, que a su vez fue discípulo de Clubhouse, otro gran gurú en el mundo de los valores. Entonces es una línea constante de desarrollo, de investigación en el estudio de valores. Schwartz lo que trató de hacer es desarrollar un modelo que fuese transcultural, es decir, un modelo para el análisis de los valores que pudiese y que debiese ser validado en diferentes regiones del planeta y a partir de ahí analizar las implicaciones de los valores en distintos comportamientos y actitudes. Inicialmente empezó con 7 tipologías, las incrementó a 11, después de 11 las bajó a 10, o sea, fue un proceso iterativo. Primero empezó validándolo en 2 países, Alemania e Israel, luego lo incrementó a 7, luego a 22 y a la fecha la validación del modelo ya sobrepasa los 80 países. Schwartz dice que cualquier valor de cualquier persona en cualquier parte del planeta puede ser clasificado en una de estas 10 grandes tipologías. Y estas 10 grandes tipologías conforman una estructura dinámica en donde los valores contiguos, ¿sí?, son valores cuyas metas motivacionales son compatibles entre sí, como esta y esta, esta y esta, esta y esta, en tanto que aquellos valores que están en una posición opuesta en el modelo, justo sus objetivos motivacionales son diferentes. Brevemente, aquí tenemos a estimulación y autodirección, aquí están todos los valores que tienen que ver con la búsqueda constante de las personas de estar cambiando constantemente. Aquí es tratando siempre de conocer más, de saber más, de ser un perfeccionista, de hacer todo con maestría y de tener un pensamiento independiente, muy de investigador. Aquí tenemos la necesidad de algunas personas de siempre estar cambiando y ser muy dinámicos y nunca estar conforme con lo que se está haciendo y siempre estar buscando hacer cosas nuevas. El común denominador de estos dos es cambio constante y en contraparte tenemos la triada conformidad, tradición y seguridad.
en donde el común denominador de estas tres es conservación, mantener el status quo. Aquí es cambio constante y aquí es mantener el status quo. Entonces, aquí están todos los valores que tienen que ver con la búsqueda constante de las personas, de ser muy meticulosos, de no correr riesgos, de siempre pensar las dos cosas, de cambiar hasta que no haya otra más que cambiar. Aquí tenemos tradición, en donde están todos los valores que tienen que ver con el respeto a las normas escritas o no escritas y el apego a las normas escritas o no escritas del grupo social al que yo pertenezco. En conformidad están los valores que tienen que ver con la apertura de la gente a decir estoy dispuesto a sacrificar mis gustos y mis preferencias en favor del beneficio de mi gente, lo que yo considero mi familia, mis amigos. Entonces yo estoy dispuesto a reprimir lo que a mí me gusta hacer, mis decisiones en favor del bien colectivo de ese grupo que yo considero mi gente. Eso es conformidad. Entonces tenemos cambio constante contra mantener el status quo. Y luego en el otro polo tenemos logro y autoridad, en donde el común denominador es demostrar que yo soy más que los demás. Yo estoy aquí y ustedes están acá, de este lado. Y por el contrario, aquí la prioridad son primero los demás y después yo. O sea, estos dos tienen que ver con que yo haga cosas de cara a que beneficie a otros, en tanto que aquí siempre estoy buscando por hacer cosas que me beneficien a mí y que marquen una diferencia de que yo estoy aquí y los demás están acá. Entonces, en logro tenemos los valores que tienen que ver con la búsqueda constante de demostrar que soy más que los demás, alcanzando metas que son socialmente aceptables, siendo un estudiante que me esfuerzo más, que me preocupo más, que estudio más, que hago proyectos más ambiciosos, que me fijo metas más ambiciosas y al final del camino demuestro así que soy más que mis compañeros de generación. En el mundo organizacional pues es el similar a este comportamiento. En autoridad o poder, como quieran definir power, porque hay un gran debate, tendríamos todos los valores que tienen que ver con la búsqueda consciente no inconsciente de tratar de que las personas hagan lo que yo quiero que hagan y que mis decisiones y mis ideas sean las que se impongan sobre los demás. Esto sería autoridad. ¿Okay? Y por último acabamos con universalismo y benevolencia, en donde lo que yo busco es el bienestar de los demás antes que el mío propio. ¿Okay? Yo estoy siempre en la búsqueda de hacer cosas que beneficien a otros antes que a mí mismo. Solo que la gran diferencia es quiénes son los demás. Aquí, en benevolencia, los demás tienen nombre y apellido, es mi familia, mis amigos, mi gente, mi equipo. Yo busco hacer cosas y yo me siento cómodo siempre estar haciendo cosas y esforzándome por aquello que logre un beneficio para lo que yo considero mi gente, en tanto que en universalismo tenemos los valores que están asociados con siempre buscar el bien colectivo, pero el bien colectivo en donde el colectivo son todos. O sea, hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Sería el altruismo puro, lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, estaba esperando a ver si algún observador me diría, ¿y hedonismo qué? No, ¿por qué no mencioné? No lo mencioné, ¿no? Hedonismo es un híbrido que a veces se asocia a estos dos y a veces se asocia a estos dos. Hedonismo tiene que ver con esa búsqueda constante de las personas, de yo siempre me preocupo por hacer las cosas que a mí me gustan y que a mí me generan placer y confort. No me preocupo por las cosas que generan beneficio o confort para otros, me preocupo por lo que me genera placer y confort a mí mismo. Entonces, en resumen, verán ustedes que tenemos compatibilidades y que tenemos compatibilidades y tenemos contradicciones. Específicamente estas dos conforman un valor de orden superior que se llama apertura al cambio, como les había comentado, que es el común denominador de estas dos, y en estas tres tenemos un común denominador que es conservación. ¿Okay? Apertura al cambio contra conservación. Aquí tenemos autoengrandecimiento o autopromoción, la fusión de estas dos, primero yo y después los demás, y después primero los demás y después yo, que sería autotrascender, es el valor de orden superior. O sea, estas 10 tipologías las podemos resumir en 4 valores de orden superior. Bueno, son 10 porque esta siempre aparece como si fuera un siamés. La razón es cuando se valida el test utilizando escalamiento multidimensional, las nubes siempre
aparecen contiguas y no se clarifica en una muy aparte como el resto de las 8 tipologías. Por eso es que siempre se presentan como si fueran siameses. ¿De acuerdo? Bien. Me da gusto poder hablar así de explicarlo técnicamente, porque luego, ¿cómo le explica uno a la gente que son siameses? ¿No? Por esa razón, porque aparecen así en el espacio multidimensional, ¿no? Esa es la razón. Aquí lo puedo decir todo. Me ahorran 10 minutos, ¿no? Bueno, ok. Entonces tenemos las 10 tipologías y tenemos los 4 valores de orden superior. ¿Estamos? Y a partir de ahí va todo lo demás, ¿no? Simplemente ese es el fundamento teórico de todo lo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, el modelo de Elisur que les había comentado se puede empatar si una de las dimensiones que proponía el investigador se dividía en 2 y entonces había un paralelismo total con los 4 valores de orden superior de Schwartz, que es el modelo más ampliamente utilizado en el mundo de la psicología social para el estudio de los valores, y por otro lado, respetando un modelo específico que se había desarrollado para medir valores en el trabajo. Entonces dijimos, bueno, pues a partir de aquí, si logramos empatar los dos modelos a partir de esta depuración, entonces usemos esta estructura para operacionalizar, es decir, para medir valores en el trabajo. Y esa fue la idea a partir de la cual desarrollamos nuestro test para medir valores que se llama EVAT, Escala de Valores hacia el Trabajo. Bien, entonces este es un primer paper publicado en el año 2000, en donde hicimos el desarrollo de la herramienta. Originalmente desarrollamos 30 ítems, 30 preguntas para operacionalizar, para medir los 4 valores de orden superior a través de un proceso iterativo utilizando análisis factorial confirmatorio y escalamiento multidimensional. Lo que hicimos fue tratar de reducir el número de preguntas, ya que siempre en el mundo de las organizaciones siempre pensamos utilizar y necesitamos usar herramientas con un número reducido de preguntas, ¿no? Y entonces lo que hicimos aquí fue proponer una estructura en la que cada una de las 4 tipologías, en cada uno de los 4 valores de orden superior, se operacionalizara, se midiese a través de 4 preguntas. Y esta es la estructura del cuestionario EVAT. Tenemos 4 preguntas ordenadas sistemáticamente en el cuestionario de 16 preguntas que nos miden los 4 valores de orden superior de la teoría de Schwartz. ¿Okay? Entonces, la escala utiliza comportamientos del empleado cuyos comportamientos y dichos comportamientos reflejan valores asociados a las 4 tipologías de valores. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo de una de las 16 preguntas. Para él es muy importante el bienestar de las personas que conforman su equipo de trabajo. Y entonces el empleado tiene que calificar con esta escala tipo Likert con 7 puntos y 7 anclajes el grado de parecido entre la persona que se está describiendo y él. Y para ello tiene esta escala de 7 puntos. ¿De acuerdo? Y es la mecánica que seguimos con las otras 16 preguntas del cuestionario. Reflejamos los 4 valores de orden superior a través de comportamientos contextualizados en el mundo particular de las organizaciones, como el ejemplo que ustedes tienen aquí, que es un ítem que nos permite medir conservación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que hicimos fue usar una muestra binacional de empleados en México y empleados en España, tratando de ver de aquellos ítems originales que habíamos desarrollado, cuáles eran los que funcionaban mejor, y utilizamos la técnica del escalamiento multidimensional, la cual es muy socorrida en el estudio de valores particularmente, ¿no? Se usa mucho en mercadotecnia, en psicología organizacional se utiliza poco, y de las pocas veces que se usa y se usa mucho es particularmente para el campo del estudio de los valores. Entonces aquí lo que buscábamos es que las 4 preguntas que fueron desarrolladas específicamente para medir cada una de las 4 tipologías de valores del modelo de Schwartz, esas tipologías, cuando corremos un escalamiento multidimensional, los ítems asociados a autoengrandecimiento todos tienden a formar una nube estable. Los ítems que miden apertura al cambio tienden a conformar una nube estable, y esto sucede con los otros 16 ítems del cuestionario. Eso fue lo que hicimos originalmente en el primer estudio, y después utilizamos la técnica del análisis factorial confirmatorio simplemente para validar el modelo en una forma más
rigorista, ¿no? Entonces, el resultado que tienen ustedes aquí es justo la salida. En este caso utilizamos el software EQS para hacer el análisis factorial confirmatorio de la estructura propuesta. O sea, ya que dijimos, esta es la estructura y los ítems asociados a cada uno de los 4 valores son estos, sometimos esa estructura a validación y medimos el grado de ajuste entre esa matriz de varianza-covarianza y el modelo estructural que nosotros proponíamos, que así se ordenaban los datos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esta es la validación original de la herramienta. Como me hizo favor de comentarles la doctora Padilla, la herramienta la hemos usado nosotros mismos en nuestra propia investigación, pero ha sido también empleada por otros investigadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España ha sido empleada ampliamente en trabajadores de la salud, en trabajadores de la educación, no por nosotros, sino por otros investigadores. Por ejemplo, aquí en México hubo un proyecto muy interesante sobre una intervención para que los médicos y enfermeras del Seguro Social a nivel nacional tomasen decisiones éticas con base a un modelo teórico. Recibieron un entrenamiento de 144 horas en un curso a distancia para que aprendieran a tomar decisiones éticas, como por ejemplo que están en una clínica apartada de la civilización en Oaxaca, tienen solo un respirador artificial y tienen 2 candidatos, ¿no? Un señor de 65 años con una enfermedad crónica en el pulmón y un niño de 8 años que tiene una neumonía agudísima, ¿no? Entonces, ¿a quién de los dos se lo dan, no? Porque solo hay una máquina y tienen que tomar esa decisión. Ese tipo de dilemas les dieron un entrenamiento para ver, para ayudarles a tomar decisiones, y usaron nuestra herramienta para ver cuál era el perfil de valores de los médicos antes y después de la intervención. Se hizo un estudio, por ejemplo, en Portugal para ver si las contradicciones de valores, es decir, gente con una puntuación muy alta aquí y muy alta acá simultáneamente, era una de las principales fuentes de burnout en enfermeros en Portugal. Se analizó también en algún momento, colegas en Perú hicieron un estudio para ver si el perfil de valores de los policías metropolitanos de Lima coincidía con el perfil que marcaba el organismo rector de la Policía Nacional del Perú, y también se hizo un estudio en Italia, trabajadores de la Toscana. A partir de eso, aprovechando que se había usado en Portugal y se había usado en Italia, entonces invitamos a la gente que había hecho esta investigación para trabajar en un paper que publicamos en el 2009, en el que hicimos la validación transcultural del cuestionario para medir valores. Ustedes ven con mucha frecuencia que algunas multinacionales aplican encuestas de clima organizacional y reportan resultados de diferencias entre países de Asia, América Latina y Europa, pero muchas veces cometen el gravísimo error que no someten la herramienta de medición a una validación transcultural, a un ejercicio de invarianza factorial, utilizando 2 elementos, como por ejemplo el análisis factorial confirmatorio multigrupo y también un escalamiento multidimensional confirmatorio. Entonces aquí lo que hicimos nosotros fue, aprovechando los datos que teníamos, la muestra más grande era de México, seguida de Portugal y la más pequeña de Italia. Entonces, con base en la composición de la muestra italiana, obtuvimos una muestra aleatoria, pero con la configuración proporcional de edad y género de la muestra italiana, y hicimos lo mismo con la muestra de Portugal. Y entonces, bueno, en esencia, lo que hicimos aquí fue primero correr análisis factoriales confirmatorios de las 3 muestras, después hicimos un ejercicio de invarianza factorial, que es el método más rigorista para demostrar que estás midiendo exactamente lo mismo en 3 culturas y por consecuencia puedes hacer comparaciones entre las 3. Y posteriormente, bueno, este es el ejercicio de invarianza factorial, y después hicimos un ejercicio con escalamiento multidimensional confirmatorio, en el que pusimos como configuración perfecta la de Italia, que funcionó muy bien, y a partir de eso vimos qué tanto se dispersaba la muestra mexicana y la muestra portuguesa, ¿no? Entonces aquí el escenario ideal es que, por ejemplo, el ítem, un ítem en particular que mide lo mismo, aparezcan en los 3 países más o menos la misma configuración, ¿no? O sea, ven ustedes, por ejemplo, el 3, aquí tenemos el ítem 3 de México, el ítem 3 de Italia y el ítem 3 de Portugal, y tenemos el 11, el 11 y el 11 de los 3 países, y están muy cercanos así. O sea, lo ideal es que aquí hubieran estado los 3 países con esta misma configuración,
pero bueno, esto es como un sueño dorado, ¿no? Aunque se estén más o menos cerca, con eso nos damos por servido, sobre todo porque teníamos el ejercicio más rigorista, que es el de invarianza factorial, ¿no? Que es el ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta fue la validación internacional de la herramienta, y ahora sí, en los 25 minutos que me quedan, voy a hablarles de aplicaciones específicas al mundo de las organizaciones. De cómo nuestro perfil de valores, reflejado en este diagrama de cardinalidad, ordinalidad que ven ustedes en este cerebro, en esta radiografía del cerebro, impactan sobre nuestras actitudes laborales, percepciones, toma de decisiones y comportamientos. Bien, entonces este es un paper publicado en el 2005 en cómo el perfil de valores del empleado, o si el perfil de valores del empleado puede ser utilizado para pronosticar la satisfacción crónica o insatisfacción crónica de la gente, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Es Pedro y Claudia y podría ser el nombre que quieran, ¿no? No me vayan a acusar de sexista, ¿no? Nada más así quedó el ejemplo, ¿no? Y van a ver por qué. Pedro y Claudia, los dos son empleados de una... Este es un caso real, ¿eh? Son dos empleados de una embotelladora, bueno, del grupo embotellador más antiguo de Coca-Cola fuera de Estados Unidos, que no es FEMSA, lo compró FEMSA hace mucho, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Este es Pedro, ahí los pongo para que se lo imaginen. Tenemos a Pedro, tiene 48 años, está casado, padre de dos adolescentes de 17 y 19, estudios de bachillerato en su natal ciudad Victoria. Cada día invierte 80 minutos en el transporte público para llegar de su casa al trabajo y viceversa. Es un experto en el mantenimiento de líneas de embotellado, lleva 10 años trabajando en la empresa, y lo más significativo del comportamiento de Pedro en su trabajo es que siempre se le ve contento en lo que hace. O sea, a pesar de estas adversidades logísticas, a Pedrito siempre se le ve contento con su trabajo, ¿no? Aquí tenemos el caso de Claudia. ¿Cómo la ven? Chicos aquí de las tres filas. ¿Cómo se la imaginan? Bueno, soltera de 32 años, tiene un MBA de una universidad cara, con especialidad en merca. Cada mañana maneja 20 minutos en su flamante Beetle plateado para llegar al corporativo en donde trabaja en el 5º piso de un edificio inteligente. Es la gerente de marca de un producto líder en el ámbito donde compite. Lleva 4 años trabajando en la empresa, y lo más significativo de Claudia es que, a pesar de que es extraordinariamente eficiente, como la foto lo sugiere, siempre se le ve insatisfecha con su trabajo. Entonces, la pregunta que van a ver es interesante y se las quise poner, porque es una pregunta de investigación que no nos hicimos nosotros como investigadores, sino que producto de una encuesta de clima organizacional de esta empresa con 7.400 empleados, cuando se las presentamos al comité directivo, su presidente y director general nos dijo, literalmente, a ver, tengo miles de Pedros y solo unas cuantas Claudias, pero por desgracia a todas las Claudias las tengo aquí en el edificio corporativo, que es donde yo trabajo, ¿no? En las plantas tengo a 7.300, 7.250 empleados, y aquí en el corporativo tengo 120, pero está lleno de Claudias, y esas Claudias son las con las que me toca lidiar todos los días. Entonces, ¿creen ustedes que el perfil de valores de estos cuates tengan que ver con su satisfacción crónica o su insatisfacción crónica? Esa fue la pregunta de investigación, que provino de un CEO de una empresa mexicana. Es interesante. Y entonces, bueno, curiosamente usamos datos de otra compañía para validar y tratar de ver si esto era cierto, ¿no? Bueno, lo que hicimos aquí fue robarnos las ideas de un premio Nobel de Economía, Herbert Simon, ya fallecido, profesor de Carnegie Mellon. Y Herbert Simon decía que las personas que asignan una prioridad alta a valores relacionados con altruismo son personas que suelen poner poca atención entre lo que dan y lo que reciben de la empresa. Entonces, en el proceso de satisfacción laboral, en esencia, nosotros lo que estamos comparando es
qué tanto damos a la empresa y qué tanto recibimos de la empresa. Pero en este proceso siempre vemos las barbas del vecino para reforzar nuestra comparación. Entonces no solo nos concentramos en ver qué tanto damos y qué tanto recibimos, sino qué tanto da y qué tanto recibe aquel que yo considero mi referente social. Lo que Herbert Simon decía es que las personas altas en altruismo ponen poca atención a este proceso de compararme yo con los demás, qué tanto dan ellos, qué tanto reciben y qué tanto doy yo y qué tanto recibo. Por consecuencia, los altos en logro y poder, aplicando la teoría de Schwartz, pues esperaría exactamente lo opuesto, ¿no? Este fue un estudio muy sencillito, con una muestra muy grande, en donde usamos estadística de kindergarten, o sea, bastó con una prueba T y nada más, ¿no? Bien, bueno, creo que ahí está. A ver. Ok, entonces, utilizamos una muestra de 3.201 empleados, 3.000 y algo, no recuerdo el dato exacto, está aquí en el slide, ahí está, muchas gracias. Bueno, entonces esta es la definición de satisfacción que les había dicho. Tiene tal cara de gringo que no le podía poner la traducción, ¿no? O sea, tiene que ser... Bueno, entonces, basado en las ideas de Herbert Simon, propusimos que los empleados altos en autotrascender serían aquellos que reportasen niveles de satisfacción laboral significativamente más altos que los bajos en la misma dimensión. Usamos una muestra de 3.201 empleados de 11 diferentes ciudades que trabajaban en 30 empresas diferentes con las características muestrales que ven ustedes aquí abajo. Y entonces lo que hicimos fue muy sencillo. La muestra dividimos el cuartil más bajo y el cuartil más bajo, el cuartil más alto y el cuartil más bajo en la tipología autotrascender, como les dije, estadística de kindergarten. Y entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que en las 5 dimensiones de satisfacción laboral que medimos, encontramos diferencias altamente significativas al comparar los niveles de satisfacción de los empleados más altos y más bajos en la dimensión autotrascender. O sea, un estudio muy sencillito, como que muy didáctico, un paper como para usarse en el doctorado, con una estadística que cualquiera entiende y es muy sencillo estos resultados. ¿Ok? Bien. La satisfacción laboral es una de las 2 variables más ampliamente estudiadas en el mundo de la psicología organizacional. Se estudia formalmente desde 1932 y se mide con herramientas robustas a partir de los años 50. Sin embargo, a mediados de los años 70 se descubrió que la satisfacción laboral solo es un buen predictor del ausentismo, un buen predictor de la puntualidad, pero no es un buen predictor del desempeño, de la productividad, ni tampoco es un buen predictor de las conductas extrarrol, de hacer más de lo que mi descripción de puestos dice. Entonces, en los años 80 surge una supervariable en el mundo de la psicología organizacional, que es el compromiso organizacional. El compromiso organizacional, a diferencia de la satisfacción laboral, se ha visto en forma robusta que nos permite predecir desempeño, productividad y conducta extrarrol y proactividad. ¿Okay? Este es un paper que publicamos en 2006 y aquí está el asunto. El compromiso organizacional es el apego psicológico que desarrolla un empleado hacia la organización para la cual trabaja. Entonces, sabemos que este apego psicológico que desarrollamos hacia la organización para la cual trabajamos tiene 3 grandes caras específicamente. Imagínense un monstruo tricéfalo, ¿sí? Escapado de una obra clásica de la literatura griega, ¿no? A mis alumnos en el ITAM siempre les digo que imagínense un monstruo tricéfalo. Seguramente esto en la Panamericana les deben decir que es como el milagro de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero por fortuna estamos en el ITAM, entonces podemos hablar de un monstruo tricéfalo, ¿no? Bien, entonces, este monstruo tricéfalo, que siempre las 3 cabezas están presentes en nosotros, no quiere decir que solo tengamos una, siempre están las 3. La primera de ellas es la dimensión afectiva. Estoy porque quiero estar. Estoy porque me gusta trabajar para esta organización. Estoy porque disfruto todas las mañanas venir a mi trabajo, porque se me llena la boca hablar de mi empresa, porque me lleno de orgullo cuando hablo de mi compañía o de mi organización con gente que no trabaja para ella, que es la dimensión afectiva. Estoy por una sintonía, por una compatibilidad entre mis valores y mi filosofía con la de la empresa para la cual trabajo. Y pongámoslo
suena un poco romántico y medio sangrón, pero estoy enamorado de la organización para la cual trabajo. ¿Ok? Y eso puede ser Bimbo, y eso puede ser Goldman Sachs, y eso puede ser Simvestar, y seguramente habrá colegas que tienen 20 años aquí o que tienen 15 años aquí, y que cada vez que ponen la oportunidad y están con gente del CIMAT y que están con gente del UNAM, matarían por el Simvestar y defienden al Simvestar como si estuvieran defendiendo a algún miembro de su familia, ¿no? A veces te lo defienden más, ¿no? Pero... Bien, tenemos la dimensión continua o de continuidad, en donde el razonamiento que hago es: estoy trabajando aquí no por amor puro y diáfano, sino por conveniencia material e instrumental. Porque, aunque yo estudié otra carrera y estoy haciendo una cosa totalmente diferente, el sueldo que tendría ejerciendo mi carrera sería muy bajo y no lograría cubrir mis necesidades económicas. Entonces, estoy haciendo una cosa totalmente diferente a lo que yo estudié, pero me provee del ingreso que yo requiero para subsistir. Y entonces, aunque no hago lo que yo quisiera hacer, pues aquí me sigo, ¿no? Y me seguiré per seculum seculorum mientras no consiga algo mejor, ¿no? Entonces, no estoy a gusto, no me gusta la organización para la cual trabajo, pero el sueldo y la estabilidad económica que me dan en las prestaciones, pues ahí sí me hacen quererla, ¿no? No es un amor puro y diáfano, es un amor material instrumental. Y luego tenemos la dimensión normativa, que es la menos analizada, y esta nos analiza, se refiere a en qué grado, bueno, está relacionada con el amor de carácter moral, o la obligación moral, mejor dicho, que yo desarrollo hacia la organización para la cual trabajo. No es un amor puro y diáfano, simplemente es un sentimiento de deuda, agradecimiento que tengo para la organización para la cual colaboro. Porque esta empresa me dio algo que para mí era muy importante en cierto momento, me permitió conseguir algo, y ahora que yo podría irme, me doy cuenta que la empresa o la organización me necesita y me siento muy incómodo conmigo mismo si la dejara. Entonces, permanezco aquí básicamente por una obligación de carácter moral. Bien, entonces, los creadores de este modelo, dos canadienses, o sea, Western Ontario, John Mayer y Natalie Allen, dicen que los antecedentes, los predictores del compromiso organizacional, están agrupados en dos grandes bloques. Un bloque de variables de lo que vives día a día en tu puesto, cómo te llevas con tu jefe, qué tan claro es tu puesto, qué tan claras son tus actividades, cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, y otras que son más distantes, que tienen que ver con la región geográfica en donde naciste, con aspectos familiares y también con aspectos de tu personalidad y de tus valores, que es exactamente lo que a nosotros nos interesó. Entonces nosotros resumimos este modelo muy complejo de operacionalizar y de medir, algo infinitamente más sencillo, y entonces involucramos como antecedentes distales del bloque lejano a los valores en el trabajo, los 4 valores de orden superior de nuestra herramienta, las prácticas del día a día de recursos humanos, variables del día a día que el empleado experimenta en su puesto, y entonces sometimos estas variables a un análisis de regresión jerárquico en donde fuimos introduciendo bloques para ver qué bloque tenía más efecto como bloque, pero lo más importante también para ver qué variables tenían un efecto relativo más importante en cada una de las 3 dimensiones. ¿Ok? Usamos una muestra de 982 empleados con las características muestrales que ven ustedes en pantalla, en una compañía embotelladora, es evidente, ¿no? Está ahí. Y de color rojo, así es que ya saben cuál es, ¿no? Una muestra de hoja. Y aquí tienen los resultados, ¿no? Entonces, este es el modelo jerárquico para el compromiso efectivo. Los cambios en la R cuadrada fueron significativos y encontramos, echando un vistazo a las betas estandarizadas, que los factores que más impactan en la generación del compromiso efectivo del empleado, el número 1 es el conocimiento de los objetivos organizacionales, en qué grado el empleado percibe que su trabajo cotidiano realmente tiene un impacto directo en su departamento, unidad de negocio, línea de embotellado, como quieran llamarlo, mi unidad de negocio más próxima a mi departamento. Que ese esfuerzo adicional que yo pongo se puede parametrizar y lo veo relacionado con un numerito. Hicimos después un estudio más adelante en Venezuela y tuvimos resultados muy parecidos en un momento en el que estaba
álgida la situación con la caída de los precios de petróleo y la entrada de Chávez muy rígida con las empresas de la iniciativa privada. En segundo lugar, apareció seguridad, como pueden ver, y casi con un peso muy parecido tenemos satisfacción con el desarrollo, en qué grado me llena mi puesto y puedo crecer en esta organización, y autotrascender. O sea, si lo vemos aquí, las personas altas en valores asociados con benevolencia, universalismo, los que se preocupan más por los demás antes que por sí mismo, esa prioridad de valores es la que predice en buena medida que los empleados se pongan la camiseta. ¿Ok? Como valores propiamente dicho. Los resultados del continuo no los traigo aquí, pero aparece satisfacción con la seguridad, por razones obvias, y aparece satisfacción con la compensación, y aparece también como predictor muy importante conservación. En cuanto a los valores, es el principal predictor. Las personas altas en tradición, conformidad y seguridad son las personas más propensas a desarrollar ese compromiso de estoy porque me conviene estar. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, para finalizar, después de hablar del nivel micro, a nivel hablar de lo que pasa con las dos actitudes laborales más comunes, que son el compromiso organizacional y la satisfacción laboral, hicimos dos estudios complementarios. Primero, originalmente en México, publicamos en la revista de Psicología Latinoamericana de Psicología en el 2008, y posteriormente hicimos una réplica del estudio con otra ligera orientación en Estados Unidos con una muestra más grande, 63 equipos, y se publicó en el 2013 en el Journal of Business and Psychology, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Bien, bueno. Ya hablamos de valores, ¿no? Ya sabemos un poco que aquí tenemos nuestras 10 tipologías de valores, y aquí lo interesante es tratar de analizar qué pasa cuando nosotros colaboramos con un equipo de trabajo que tiene este nivel de diversidad o de varianza en las 10 tipologías, como lo ven en pantalla. Si se fijan ustedes, la varianza en las tipologías usualmente es muy reducida, con excepción, por ejemplo, de autodirección y de universalismo, en donde vemos algo de varianza, pero en las otras 10 tipologías pues es reducida, ¿no? En contraparte, y está replicado, por eso los ponemos aquí como si fueran clones, el escenario de baja diversidad y un escenario de alta diversidad, en donde vemos a los integrantes del equipo y entonces vemos que tenemos una gran diversidad en varias tipologías. Aquí hay una gran varianza, aquí hay una gran varianza, lo mismo aquí y lo mismo acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí la premisa básica es que nosotros, ¿qué esperarían cuando tenemos y trabajamos en un equipo así? ¿Qué creen ustedes que pase con la confianza, con el conflicto entre los integrantes, con la cohesión entre los integrantes? ¿Qué pasará en un escenario así y qué pasará en un escenario así? Un poco para que vean hacia dónde vamos. ¿Lo entienden? ¿La pregunta? Pues sí se parecen mucho, diría que son muy afines, ¿no? Son muy afines. Como los valores impactan sobre nuestra percepción, si nuestros valores son muy parecidos, tendemos a interpretar la realidad de la misma manera. Y si interpretamos la realidad de la misma manera, al momento en que interactuamos, nuestras discusiones son mínimas, porque tendemos a ver todo de la misma forma, aunque en realidad no estamos analizando los problemas a 360 grados, somos como clones. Entonces, en lugar de ver a 360 grados, vemos así, ¿no? Cuando George Bush, hijo, y su equipo de colaboradores directos, su equipo ejecutivo, se sentaron en la oficina oval para decidir si iniciaban o no la Segunda Guerra del Golfo, pues el equipo de Bush era así, de clones, porque él se sentía cómodo con un equipo así, ¿no? Que no es lo recomendable, ¿no? Pero así lo tenía. Entonces cuando les digo, pues ¿cómo ven si iniciamos la Segunda Guerra del Golfo? Pues sí, no hay algún problema, pues no le vemos nada, ¿no? Porque todos pensaban como él. Cuando tienes un equipo diverso, obviamente va a haber más contrapunto. Entonces, por razones obvias, lo que esperaríamos es que en este escenario esperaríamos mayor cohesión, menor conflicto en las relaciones y también mayor confianza en el equipo. Y aquí, aunque es una maravilla en el sentido de que es una fuente rica de diversidad y que por consecuencia
potencialmente va a haber mucha más creatividad en este escenario y también que el problema o cualquier problema se va a analizar bajo una mayor amplitud a 360 grados, nos queda claro. A la vez, aunque eso se va a dar, también sabemos que va a haber potencialmente mayor conflicto, menor cohesión y también puede haber menor autoconfianza entre los integrantes, ¿no? Esa es la historia. Bien, entonces como les decía, la idea original es que cuando teníamos poca diversidad tendríamos mayor conflicto, perdón, mayor cohesión, menor conflicto en las relaciones y mayor confianza grupal. Estas son 4 de las principales variables de procesos que se miden en los equipos de trabajo. Entonces lo que hicimos, bueno, la realidad es que sabemos que las diferencias entre los integrantes de un equipo de trabajo realmente generan un impacto en la cohesión, en el conflicto, cuando la tarea que lleva a cabo el equipo demanda una alta interacción social. Entonces les pido que se imaginen que cada M es un integrante del equipo y el hecho de que lo pongamos de distinto color significa que los 4 son muy diferentes entre sí. No es lo mismo cuando estás en un equipo que es un desarrollador de software, en donde tienes un responsable, un líder de proyecto, y el equipo se reúne semanal o quincenalmente, y a cada quien le dan su parte, y ese programador se va a su pequeño mundo y hace lo que se le pega la gana, trabaja, pero vive en su mundo al ritmo que quiere, en el horario que quiere, bajo el sistema que quiere, y solo semanalmente o quincenalmente se sienta en una junta de 2 horas para dar su entregable y para que le digan qué hay que hacer. Pues los integrantes del equipo no interactúan entre ellos y por lo mismo, aunque sean muy diferentes, el potencial de esa diversidad no impacta sobre la cuestión del conflicto, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de sistemas de trabajo, pero hay trabajos en los que se demanda una alta interacción social, que para que saquemos adelante el trabajo necesariamente necesitamos estar cara a cara y necesariamente necesitamos estar tomando decisiones y estar ajustándonos y estando comunicándonos entre nosotros. Y ahí sí es donde las diferencias entre los integrantes pueden tener un gran impacto. Bien. Entonces, como les dije, hicimos 2 estudios. En la primera, nosotros esperábamos que las diferencias en los integrantes del equipo tuviesen un impacto en las tareas de alta interacción social y prácticamente un impacto nulo en las tareas que no demandan una alta interacción social. Bien, bueno, aquí usamos una muestra de 125 estudiantes, 22 equipos entre 5 y 7 integrantes, muy homogénea en otras cosas, en otras variables, pero bueno, lo importante es que tuviésemos diversidad en valores, ¿no? Era lo más importante. Usamos una tarea que desarrollamos hace algún tiempo, que es muy interesante, que el día que quieran con todo gusto la jugamos con ustedes, en las que los equipos ven solo 2 fotografías de un puente real que está en un pueblo cercano a Shanghái, y con base en esas 2 fotografías en donde se ve la estructura del puente, el equipo primero tiene que hacer una encerrona para diseñar la estructura del puente en papel y entregarlo en un espacio de 20 minutos, y es una tarea puramente cognitiva. Y después recibe retroalimentación el equipo del diseño ideal en AutoCAD y se le asigna que se ponga a construir el puente. Entonces el puente se arma con 33 piezas de PVC y le pueden sufrir terriblemente, ¿no? Desde estudiantes de licenciatura hasta el team directivo de alguna empresa. Me ha tocado trabajar con todos, desde estudiantes de 18 años hasta super ejecutivos de una de las mineras más importantes del país, una de las tiendas departamentales más grandes del país, que no fue Palacio de Hierro, claro. Bien. Y entonces, bueno, aquí los ven trabajando diseñando la tarea cognitiva y la tarea de alta interacción social, en donde para armar todos se tienen que poner de acuerdo y todos tienen que comunicarse entre sí, ¿no? Trabajando en Estados Unidos con nuestro puente chino, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente se les presenta el reto en donde ven las fotografías, las 2 fotografías que tienen que analizar para que a partir de ahí puedan hacer el diseño. Luego se familiarizan con los tubos, con los 33 tubos, los tienen en sus manos. Luego con la bolsa cerrada, en donde se entregan los tubos, los equipos tienen que diseñar la estructura del puente, y esa es la tarea puramente cognitiva, ¿okay? de baja interacción social, en donde alguien puede ser la estrella y los demás no hacen nada y entregan el diseño y ya tienen calificación, baja interacción social. Y luego tenemos la tarea ruda, ¿no? la tarea intensiva,
en donde los integrantes del equipo tienen que terminar el puente. Si les damos una hora para construir, para que se den una idea, solo el 65% de los equipos terminan. Si tienen tiempo libre, bueno, casi todos terminan, pero bueno, a ver cuánto se tardan. Ahorita van a ver las cifras de cuánto se tardan, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿queda claro? Tarea de baja interacción social, diseño, en donde siempre hay un manotas que toma el micrófono y los demás nada más ven, no sé si les haya pasado, ¿no? Y luego tenemos la tarea de alta interacción social, en donde todos tienen que meter mano, porque no hay forma de construir el puente si no hay un ejercicio de coordinación entre los 5 o 6 integrantes. ¿De acuerdo? Bueno, para los psicólogos, levanten la mano. Bueno, aquí tenemos la evidencia de las escalas de medición que usamos, el cuestionario de Schwartz, las otras herramientas. ¿Okay? Y luego, este es el diseño ideal del puente hecho en AutoCAD y tenemos una métrica desarrollada por alumnos de doctorado en el que el diseño real, aquí tenemos dos ejemplos de dos equipos, el equipo 17 y el equipo 5, y entonces se hace una puntuación entre 4 jueces expertos y luego calculamos un índice de concordancia para ver sus puntuaciones. Entonces, por ejemplo, vean un diseño con una puntuación casi perfecta como este, o sea, compárenlo con AutoCAD, y es como si lo hubieran hecho con AutoCAD, pero a mano alzada, ¿no? ¿Ven? Y aquí tenemos uno que parece de kinder, ¿no? Una puntuación muy baja y una puntuación muy alta, ¿no? Entonces, la mínima es 0 cuando es una barbaridad, que no es el caso, 30 puntos en este escenario y 18.64, 15 más o menos con este equipo, ¿no? Sería la puntuación. ¿Ok? Bien. Y después de eso, pues la tarea ya propiamente de construcción es algo que cronometramos, o sea, los equipos se van a su área de trabajo, todos están en cubículos independientes, se ponen a trabajar y entonces, bueno, aquí tenemos que la oscilación de tiempo fue de 17 minutos el de menos y 180, o sea, 3 horas el que más y una media de 94.6. Si se ve inofensivo como de niños, no lo es, simplemente échenle un vistazo a la media y van a ver que consume su tiempo, ¿no? Bien, entonces, el asunto fue que nos dimos cuenta que solo la diversidad en 2 de las 10 tipologías realmente tenía un impacto significativo en las variables que estábamos usando o analizando de los procesos psicosociales que se dan en los equipos. Solo la varianza en hedonismo es realmente la que impacta en la confianza grupal, en la cohesión, en el conflicto y en las relaciones. Eso es muy interesante, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo vemos esto? Imagínense un equipo de 7 integrantes que está polarizado en hedonismo. Tenemos 1 o 2 súper intensos que todos se lo toman a pecho, que quieren terminar, que se matan por acabar el puente, y tenemos a 2 ultra baquetones que todo les importa muy poco, que nada se lo toman a pecho. Entonces, esa polarización en el equipo es una fuente muy importante de cohesión, de conflicto, de generación de cohesión, de conflicto y de pérdida de la confianza en el equipo de trabajo, que seguramente lo han experimentado, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, también vimos cuál era el impacto en la tarea de baja interacción social y de alta interacción social. Sin embargo, nos quisimos ver un poco más avanzados y entonces lo que tratamos de ver es si había un efecto directo o un efecto mediado en la tarea de baja interacción social y de alta interacción social. Y bueno, que es exactamente esto, ¿no? Si el efecto era mediado o el efecto era directo, o estaba mediado por los procesos psicosociales. ¿Qué encontramos? Bueno, pues lo que encontramos, usando regresiones jerárquicas, fue que específicamente en el caso de la tarea de alta interacción social, el efecto diversidad sobre el desempeño de la tarea está mediado por los procesos psicosociales, y en el caso de la tarea cognitiva, la que no demanda alta interacción social, sí hay un impacto directo de logro sobre la tarea cognitiva, en tanto que, como les decía, el impacto de hedonismo sobre el desempeño de la tarea se da mediado a través de estos procesos psicosociales. En otras palabras, esto confirma parte de investigación que ya se había hecho, de conclusiones de que en realidad el trabajo en equipo como lo conocemos no se ha visto en forma robusta que tenga un impacto directo sobre el desempeño de la tarea per se, el éxito o fracaso o el tiempo en la que llevamos a cabo, pero que sí tiene un efecto muy importante en los procesos psicosociales que se dan en los equipos. Entonces, esto es favorable para muchas organizaciones. El que gente con baja confianza
esté en un equipo para que incremente su confianza, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno. Hicimos una réplica en Estados Unidos, no puede ser anónima la universidad por razones obvias, ¿no? Porque por más que tratamos de ocultarla, bueno, ahí ya dice dónde fue, ¿no? Entonces, el objetivo fue muy parecido, ver el efecto de la diversidad sobre los procesos psicosociales, con una pequeña diferencia, ¿no? Aquí lo que hicimos fue que, como siempre en Estados Unidos los tiempos son muy restrictivos, entonces para la etapa de construcción solo teníamos hora y media, y entonces, bueno, fue medir lo que habían hecho en hora y media, no que todos terminaran, sino que se cortaba el reloj y déjame ver lo que hiciste, y a partir de eso le tomo una fotografía y calificamos, ¿no? Entonces tenemos una estructura muy cercana a lo perfecto. Vean, aquí somos una muestra de 60 equipos, 306 estudiantes, y eso es lo que les decía, ¿no? Aquí no tuvieron todos la oportunidad de terminar, sino simplemente a ver qué construyeron en hora y media, ¿no? Y hubo quien en hora y media hizo esto, ¿sí? Y hubo quien en hora y media hizo esto, ¿no? Entonces esto era codificado nuevamente con una parametrización que hicimos y que después le pedimos a 4 jueces expertos que calificaran, y después hicimos un índice de concordancia entre sus respuestas. Okay. Y lo que encontramos fue algo parecido, ¿no? Aquí el asunto es que, a diferencia de México, el hedonismo no pegó mucho, pero vimos, por ejemplo, que autodirección influye mucho y que el logro también influye, ¿no? En resumen, lo que pudimos ver fue que, en el caso de los equipos en México, la diversidad del hedonismo es la que más impacta sobre la confianza y sobre el conflicto en las relaciones entre los integrantes, en tanto que en Estados Unidos la combinación de autodirección y logro son las que más impactan. ¿Okay? Bueno, con esto terminaría. Quiero decirles que seguimos avanzando en esta misma línea. Por ejemplo, estamos viendo cómo el perfil de valores del empleado impacta sobre su tendencia a utilizar la computadora que le provee la empresa para fines no laborales. Se llama cyberloafing, el uso de la computadora para fines no laborales, que es una de las principales fuentes de las brechas de seguridad que tienen las organizaciones. En un estudio que hizo Pricewaterhouse en el Reino Unido, encontraron que el 75% de las 400 empresas más grandes del Reino Unido, el 75% de las empresas habían sido víctimas de una brecha de seguridad, precisamente porque sus empleados se meten a sitios indebidos, bajan gusanos informáticos, y bueno, pasa lo que pasó el viernes pasado en Estados Unidos, que la costa se quedó con internet lentísimo, precisamente porque la gente se mete a donde no se debe de meter. Entonces estamos viendo si el perfil de valores del empleado impacta sobre cyberloafing, si el perfil de valores del empleado impacta sobre el cometer actos que están en el límite de lo que parametriza el código de ética profesional de los contadores. Ya tenemos resultados, el paper está a punto de terminarse. Estamos viendo ahora cómo el perfil de valores del empleado impacta sobre el cometer actos inseguros en lugar de trabajo. En una empresa minera, ellos tienen una parametrización diaria en donde el supervisor tiene un reporte de las observaciones que hace de actos inseguros que cometen los empleados, y todo esto se ingresa a un software, y ese software nos da una métrica semanal o mensual de los actos inseguros, y nosotros estamos usando si el perfil de valores pronostica esos actos inseguros por parte del colaborador, ¿no? Entonces, el camino sigue, ¿no? Y bueno, si alguien se quiere subir, pues por mí encantado, ¿no? Bueno, muy bien. Por mi parte es todo. Me limito a las preguntas si alguien tuviera. Agradecemos la participación de la doctora Arciniega. Les pedimos por favor que usen el micrófono para las preguntas. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo una de las dudas que tengo, conozco un poco sobre el tema, también soy psicólogo. Este modelo es visto desde qué punto, ¿no? O sea, visto desde el trabajador o del empresario, ¿no? Porque sabemos que ahí hay un conflicto, ¿no? El choque de intereses entre empresario y empleado, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta relación? Porque sí veo que hay una carga más en beneficio hacia
hacia el empleado. No está cargado ninguno de los dos. O sea, podríamos tener simultáneamente el perfil del director y el perfil del colaborador, ¿no? Es decir, es el perfil de valores a nivel individual. Y no hablamos nunca del perfil de valores a nivel empresa, no lo analizamos, ¿no? Ajá, bueno. Hay cierta línea en la literatura que dice que cuando el perfil de valores del empleado tiende a parecerse al perfil de valores de la organización, o al menos al perfil común de los empleados que conforman la organización, es un predictor del compromiso afectivo de los empleados, ¿no? Del amor a la camiseta. Hicimos alguna vez una investigación hace ya varios años, la presentamos en algún congreso, pero la varianza explicada andaba en el orden de 7-6%, entonces la verdad fue algo que no tuvimos realmente el interés de publicar, ¿no? Pero repito, o sea, el perfil de valores es neutro, ¿no? No tiene tendencia. Puedes poner en el mismo perfil de valores al director y al Sí, claro, y al entiendo. O sea, empleado cuando se administrador aplica, bajo. puede aplicarse en general, pero cuando se utiliza para procesos de contratación. Mira, de hecho, vamos, como un principio básico de psicometría, en México no es el caso, ¿no? Pero en Estados Unidos se habla de que tienes que tener un alfa de Cronbach superior al 0.9 para usar una herramienta para fines de selección. Sobre todo si tienes un problema en la corte, tienes que demostrarlo. No es el caso de México. Las recomendaciones y las aplicaciones que llevamos en 15 años cuando seleccionamos una empresa nunca han sido para fines realmente de reclutamiento y selección. Salvo en alguna ocasión, algún estudiante de maestría era el director de ventas de Afore 21 y entonces tratamos de ver si a partir del perfil de valores se podía predecir su desempeño en ventas como vendedor de Afores, ¿no? Pero la varianza también fue muy baja, ¿no? Entonces la hemos usado más bien como una herramienta de team building para que un equipo tenga un encerrón y después de un día difícil haya una terapia con el psicólogo, con el coach, entonces analice las diferencias que hay entre los integrantes y que la gente se dé cuenta que el pique que hay entre dos integrantes no es precisamente de carácter personal, sino porque su programación mental es diferente, ¿no? Y también lo hemos usado mucho en la práctica para la integración de equipos, ¿no? Por ejemplo, en Peñoles se ha empleado mucho la metodología que hemos desarrollado para la configuración de los equipos de geólogos que hacen estudios de campo, ¿no? O sea, los geólogos, una vez que las imágenes de satélite dicen que hay un potencial de yacimiento, bueno, pues desde el satélite, tienen que ir a la Tierra y entonces se meten en la mitad de la nada lleno de alacranes, víboras, narcotraficantes, y en medio de ese salvajismo tienen que ir y conformar equipos de 4 o 5 integrantes para estar 20 días y hacer un muestreo, llevarse muestras de roca y analizar ciertos componentes sobre la superficie para ver si es viable seguir con un siguiente paso de traer una perforadora y empezar a sacar roca. Entonces, para la configuración de estos equipos, que a veces le sufren porque pueden tener conflictos serios, se ha usado también esta metodología, ¿no? Pero no estrictamente para fines de selección. Por favor. Gracias, buenas tardes. Mira, yo vengo de la industria también y he tenido oportunidad durante 31 años de vivir todo este tipo de ejercicios. Y ahorita me llama la atención por el comentario que se vertió. En muchas ocasiones los prejuicios impiden una aplicación un poco más sana de estos ejercicios, ¿no? Entonces, en mi experiencia me ha tocado que en la etapa temprana de interacción entre los equipos existe precisamente ese prejuicio. Yo soy trabajador y por definición mis intereses son contrarios, o sea, no tan solo son diferentes, sino que son exactamente contrarios a los de mi explotador, ¿no? Así se ve. Entonces, ya cuando tienes la oportunidad de interactuar con tu equipo de trabajo, se van dando cuenta que esto no es así, que esto es una relación de codependencia. Entonces, ¿cómo se puede identificar este tipo de situaciones para que no sean sesgados los resultados de estos ejercicios? Bueno, esta es una cosa muy interesante, sobre todo para gente que está haciendo en este momento el doctorado.
Uno de los comentarios más comunes de los referees, me incluyo yo, que ponemos cuando la gente utiliza el mismo método para evaluar distintas variables, que se llama varianza común de método o common method variance, hay ciertas metodologías publicadas recientemente que tienen, no sé, como 600 citas, y es un paper que se publicó en el 2012. Cuando una gente llena un cuestionario en el mundo de las organizaciones y en general, siempre hay dos variables críticas para que sea exitoso el llenado de ese cuestionario, ¿no? Uno de ellos es que quien lo llene tenga la capacidad cognitiva para llenar el cuestionario, o sea, que tenga la habilidad tanto para entender las preguntas como para utilizar la escala que va a emplearse en el cuestionario, que eso es una cuestión de diseño. Y la otra, que es un factor de motivación, que tiene mucho que ver con lo que tú comentas, ¿no? Entonces, como ustedes han visto en los últimos años, ha habido una proliferación de subir todas las herramientas al internet y mandarle a la gente un correo electrónico de, por favor, lléname este cuestionario de 140 preguntas, ¿no? A veces uno como investigador, pues eres buena onda, porque sabes que estás en tu mundo, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, un mes me mandó Conacit un cuestionario que me tardé como 40 horas en responder, ¿no? Entonces, pues después de 15 minutos te hartas, ¿no? Literalmente. Entonces, un aspecto clave es cómo motivas a la gente para decirle que el cuestionario que va a llenar tiene un beneficio personal, que es un aspecto crítico. Entonces, por ejemplo, en este tipo de ejercicios, como el último que vimos, cuando ya lo aplicas en el contexto de las organizaciones, a la gente se le dice, o sea, en realidad tenemos una herramienta que nos va a permitir sacar un gráfico como estos, pero necesito que ustedes realmente se tomen en serio la tarea, porque este ejercicio nos va a permitir que podamos hacer un contraste de cómo somos nosotros interactuando como un equipo y de tratar de ver cómo son las diferencias entre nosotros. Entonces puede ser una herramienta que nos ayude mucho a analizar nuestras diferencias. Y normalmente cuando dices eso, la gente colabora de una forma muy positiva en este tipo de herramientas, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, para que lo vean, ¿no? Hicimos un estudio para ver si la varianza en la ética protestante, que nada tiene que ver con religión, simplemente qué tan en serio tomas el trabajo, en 11 ciudades diferentes hace apenas un año, ¿no? Entonces, conseguimos que distribuidores de Nissan en las 11 de las 15 agencias que más vendían a nivel nacional nos permitieron aplicar el cuestionario. Tú llegas con vendedores a las 8:30 de la mañana, después de que tienen una junta, y cómo les dices que sean buena onda y que por favor te llenen el cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, pues como nunca sabes si va a haber un cañón o no, pues llegas con tu iPad y les dices, a ver, mire, hace 15 años hicimos un estudio para ver cuáles eran las diferencias en valores en empleados de 11 ciudades, ¿no? Y estos son los resultados. Encontramos esto y nos ha servido para tal y tal y tal. Como ustedes comprenderán, si el estudio que hicimos, recogimos datos en 1995, pues ya está totalmente obsoleto. Entonces, nos sería de tremenda utilidad que nosotros pudiésemos tener una fotografía actual de qué está pasando por la mente de los empleados en distintas regiones del país, ¿no? Y por esa razón es que pedimos su valiosísima colaboración para que esto opere, ¿no? Porque es una pena que sus hijos o sus sobrinos se estén educando con libros de texto en donde nos vienen ejemplos de Estados Unidos y que no sepas realmente qué es lo que pasa en México. Entonces, les agradecería infinitamente que por favor participen. Cuando haces ese ejercicio, la gente te entiende y le da seriedad. Sobre todo también cómo tratas los datos y cómo te presentas y cómo las con ellos. Eso es de vital importancia, ¿no? Y es algo que se ha descuidado mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, ay, pues estoy haciendo el doctorado, pues me meto a Amazon Talk, subo mi cuestionario y hay que entrar y si tengo que pagar una, pues la pago, ¿no? Y no funciona. Y se está viendo que cada vez no funciona, ¿no? Es más, se sabe que en la India la gente es hiperfraudulenta, que hay una cantidad bestial de usuarios de mTorch que se meten ahí. Inclusive en un estudio sobre ética se utilizó como parámetro el hecho de saber que los indios falsean mucho la información. Entonces, en el cuestionario les decían, a ver, por favor, dinos si estás en la Unión Europea, porque si estás en la Unión Europea, por legislación de la Unión Europea, tenemos que pagarte una cantidad adicional, ¿no? De euros. Y entonces la gente decía, sí, no, estoy en la Unión Europea, ¿no? Y el rastreador de IP de Qualtrics te decía que estaban en Ahmedabad o que estaban en Jaipur, ¿no? Y con esa parametrización dicotomizaron a la muestra de fraudulenta y no fraudulenta, porque es así la gente, ¿no? Entonces, esa parte de motivación que suena como de vieja escuela, ¿no? Pero ese cara a cara al momento en que recoges los datos es extraordinariamente importante, extraordinariamente importante.
Yo tengo una pregunta por ignorancia, más que nada, de la metodología. Si no mal recuerdo, al principio creo que dijo que eran 16 preguntas. Cuando estaba mencionando cómo quedó el cuestionario. Ah, sí. Y luego, bueno, además nos mostró, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue dividir 16 preguntas entre ¿cuántos que tiene? 10, dijo. Sí. Entonces yo me quedé preguntando Ok. si No, realmente no. el número de preguntas es suficiente para evaluar. Son dos cosas diferentes. O sea, cuando medimos las 10 tipologías, las 10, utilizamos la escala tradicional de Schwartz, el PBQ, que es un cuestionario que tiene 40 preguntas para operacionalizar las 10 tipologías, ¿no? Cuando medimos valores en trabajo en particular, como en el caso de compromiso y como en el caso de satisfacción, en ese caso utilizamos nuestra propia escala que tiene 16 preguntas para medir las 4 tipologías. No fue ignorancia, fue parte de claridad de mi parte. Perdón. ¿Es todo? Bueno, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa que se les ofrezca, esta es mi página web, ahí tienen 2 direcciones de correo electrónico donde me pueden contactar. Cualquier información adicional, cualquier interés, cualquier inquietud, con mí, encantado, ¿no? O sea, muchos de estos proyectos que de repente les comenté que han salido en Perú, es porque gente que de repente se enteró de esta investigación, después utilizó la herramienta para sus propios proyectos y si en algo puedo ayudarles, pues de mi parte, encantado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Alcimira y le hacemos entrega de un reconocimiento.